Hola a todos, nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a presentar las herramientas CASE afines a la metodología Scrum. Nuestro equipo está presentado por Albino Granados David, Diego Díaz Jacqueline Denise, Pérez Sánchez Claudia Patricia, Rosas Fuentes Julio César y su servidor Suárez Vilchis Víctor Hugo. Bien, la primera herramienta que les voy a presentar es Monday.com. Bueno, ¿y qué es Monday.com? Esta página es un sistema operativo de trabajo WorkOS que permite a los equipos ejecutar proyectos y flujos de trabajo con mucha confianza. Este es un sistema operativo de trabajo simple, pero además es intuitivo para que los equipos les den forma a sus flujos de trabajo. Además se ajustan a las necesidades cambiantes, generen transparencia, se conecten de forma colaborativa y de hacer trabajo pesado manual. Esta página hace que el trabajo en equipo funcione adecuadamente. Sus características son 5. La primera es que es visual e intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden ver todos los proyectos y tareas de un simple vistazo. Además se puede ver el progreso y qué pasos son. Una característica es que es flexible, que esto quiere decir que brinda a los equipos la capacidad de crear aplicaciones de trabajo personalizadas para cualquier flujo de trabajo. La tercera característica es que permite la comunicación y colaboraciones sencillas. Esta página va a eliminar la necesidad de largas conversaciones a través de correo electrónico y reuniones innecesarias. Toda la comunicación y los archivos están centralizados en un solo lugar para que nunca se pierda la información importante. La cuarta característica es que tiene la opción de hacer integraciones. ¿Qué quiere decir esto? Formas ayuda a consolidar datos e información dentro de esta página, monday.com, y utilizar una única fuente de información para que se tomen decisiones en base a datos. La integración de páginas pueden ser diversas, desde Dropbox, Gmail, Google Drive u otras páginas que pues ayuden al desarrollo del proyecto. Y la quinta y última característica es que cuenta con paneles. Estos paneles están para facilitar el flujo de trabajo y para que el usuario pueda mantener al día con todo lo que pasa en los tableros múltiples. Y bueno, más adelante les voy a explicar lo que es un tablero. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta página? Empezaremos por explicar una barra de navegación. Esta barra de navegación obviamente es muy intuitiva. Esta la vamos a poder encontrar ubicada del lado izquierdo y además vamos a poder ocultarla si se quiere tener más espacio en el área de trabajo. Las funciones de esta barra son diversas. La primera es el Work Management. Esta opción despliega el espacio de trabajo en el que estamos trabajando, el usuario haya creado. La segunda función son las notificaciones. Es una campanita que, como se puede ver ahí en el icono, en esa parte el usuario recibirá notificaciones en tiempo real cada vez que alguien lo mencione o responda a uno de sus elementos. La tercera función es la caja o buzón, actualizaciones de todos sus tableros, además de que podrá recibir correos por parte de otros clientes o miembros que estén participando en este tablero. Otra función es mi trabajo, en el que vamos a poder ver la central de tareas. Aquí todo el trabajo se va a ver en un solo lugar. Cuando se le asigne un elemento de cualquier tablero al usuario, ahí va a aparecer. Otra función es la de favoritos. Y se puede ver en una estrellita, ahí es un icono. Esta va a permitir a los tableros del usuario que pueda acceder fácilmente a ellos más tarde, solamente los favoritos. La otra función es elegir un plan. Bueno, nosotros como estudiantes pues accesamos a la página sin unirnos a la posibilidad de elegir 3 tipos de planes. Está el estándar, el pro y el corporativo. Cada uno con diferentes funciones adicionales y diferentes precios. Esto le va a permitir elegir al usuario el plan que mejor se adapte a las necesidades de su equipo y pues obviamente de su trabajo. Otras funciones son las aplicaciones. Ahí las aplicaciones en la barra de navegación del lado izquierdo está representado con una pieza de rompecabezas. Y bueno, ahí en esta área vamos a admite al usuario el descubrimiento e integraciones sólidas para personalizar el flujo de trabajo como quiera. Bueno, otra función son invitar a los miembros. Como su nombre lo dice, pues va a permitir al desarrollador invitar a más personas a que colaboren con él en un nuevo tablero.
Este va a verse presentado con un icono de una personita y un símbolo más. Otra de las funciones es la de buscar. Esta se ve representada con una lupa y en esta función el usuario tiene la ventaja de buscar tableros, actualizaciones, archivos, personas y etiquetas. Otra función es la de ayuda y puede verse con un símbolo de interrogación. Esta es una opción de soporte y aprendizaje del usuario para que pueda entender mejor el funcionamiento de monday.com. Y finalmente, la última parte de la barra de navegación es la del usuario. Hasta abajo de la parte inferior izquierda va a aparecernos nuestras iniciales, depende de cómo nos hayamos registrado, o igual podemos modificarlo y poner una imagen de nosotros. En esta función lo que haremos es, el usuario va a poder acceder a su cuenta, modificar datos de su perfil, acceder a las configuraciones del sitio, explorar en el mercado de apps si quiere y entre otras cosas que le van a ayudar mejor esta página. Otra parte de la estructura de monday.com es el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo es donde están los tableros, están conformados por elementos, grupos y columnas y se ve representado de esta forma. Este es el tablero completo que se ve en la imagen. Ahora, para entenderlo mejor, iré describiendo poco a poco las partes del tablero. La primera parte son los elementos. Los elementos pues es una fila individual o bien un renglón en un grupo. Los tableros de esta página están compuestos por grupos de elementos. El contenido de un elemento depende totalmente del usuario y va a depender de lo que esté planificando desde una lista de proyectos hasta tareas semanales, clientes, ubicaciones o cualquier otra cosa, dependiendo del flujo de trabajo del usuario. La siguiente parte son los subelementos. Estos le van a proporcionar al tablero una estructura más profunda, ya que permiten agregar una capa adicional de información dentro de los elementos. Pueden ser utilizados para respaldar mejor el flujo de trabajo o también para permitir flujos de trabajo más complejos en un solo tablero. De los subelementos va a brindar más detalles específicos de los elementos que busca el usuario al desglosar el trabajo para una vista más granular. Los siguientes son los grupos, codificada por colores en el tablero que contiene los elementos, que son las filas, y ayuda al usuario a categorizarlos y organizarlos de la forma que él desee. Después de crear un tablero, se tienen que crear los grupos. Un grupo puede representar cualquier cosa, desde una semana, un mes, un paso específico de un proyecto o bien un cliente. La siguiente parte son las columnas. Monday.com ofrece una amplia variedad de columnas para que el usuario personalice el tablero como quiera. Aquí podemos ver cómo se puede agregar una columna. Existen diferentes tipos de columnas, son muchísimas, tiene gran variedad de columnas y bueno, pues puedo explicarles solamente bastantes y más destacadas. Por ejemplo, la columna de va a permitir gestionar las personas y sus cargas de trabajo de forma completamente visual a través de un diagrama de Gantt. Otra de las columnas que igual puede ser importante es la columna de registro de creación. Pues agrega el creador y la fecha de creación en cada elemento automáticamente, es decir, se va a poder ir viendo su progreso, cómo es que va avanzando y demás. Buenas tardes, yo soy Pérez Sánchez Claudia Patricia y les explicaré las configuraciones de las herramientas. Aquí tenemos la configuración de Monday. Este no es un software de descarga, el cual no requiere entonces una configuración para nuestro dispositivo. Lo único que se requiere es la configuración de una cuenta. Para facilitarnos esto, podemos configurarlo con nuestra cuenta Google para poder tener una mejor conexión entre Monday y nuestro correo electrónico. Como se muestra en la imagen, aquí tenemos esta captura que nos pide nuestro nombre y el nombre que llevará nuestra cuenta en este caso. En esta otra diapositiva nos muestra las otras ventanas que nos arroja una vez poniendo nuestros nombres. Nos pregunta nuestros datos, algunos datos básicos como qué te trae por aquí, si es por trabajo, de uso personal, de la escuela o de organizaciones sin fines de lucro. También nos pregunta nuestro rol actual
nos da la opción de estudiante, estudiante de posgrado, miembro de algún cuerpo docente u otro. Nos pregunta cuántas personas hay en nuestro equipo. Ahí puedes colocar si eres solo tú, si son de un rango de 2 a 6, de 6 a 10, etcétera. Una vez contestado eso, nos da la opción de invitar a los integrantes de nuestro equipo. Nos arroja esta captura que se encuentra aquí y puedes agregar los correos de los miembros. Continuamos. Una vez hecho lo anterior, nos arroja esta ventanita que nos da la bienvenida para comenzar nuestro proyecto y podemos asignar el nombre y algunos datos básicos. En esta siguiente parte nos arroja estas ventanitas que nos pide nuestras primeras características del dicho proyecto. Como está en el ejemplo, nos pide los elementos y a continuación nos arroja esta ventanita. Una vez que ya nos arroja esta ventanita, ya está listo el software para usarse y empezar la realización de nuestro proyecto. Hola, yo soy Albino Granados David y yo les voy a hablar sobre la operación y cambios que han tenido estos frameworks que mis compañeros han estado describiendo básicamente a lo largo de la exposición. Y el primero del que les voy a hablar es Monday. Dado que Monday es un framework relativamente reciente, más que hablar de sus versiones, hablaré de sus actualizaciones en la versión actual. Bueno, veamos en qué mejoró a lo largo del año. Enero, condiciones de caída de automatización. Básicamente, al construir nuestras propias customizaciones de automatización, ahora podemos agregar condiciones a una columna desplegable que aparecerá en nuestro tablero. Esto ahora nos permite crear y construir flujos de automatización más robustos de lo que antes nos permitían, pudiendo agregar ahora carpetas en favoritos, anotaciones en PDF, directorio de contenido de exportación, bloque de código en documentos de trabajo, nuevas recetas de integración de GitHub, que eso es muy importante, año agregado a la duración de la línea del tiempo y pues básicamente sería eso. Febrero a marzo, formas de trabajo. Se lanzó un nuevo producto llamado Workforms, que convierte ideas en acciones y hace que la recopilación de solicitudes, comentarios y datos sea lo más fácil posible. Abril y mayo, Google Ads App. Se creó una nueva aplicación de Google Ads. Busca y contiene información sólida sobre el rendimiento, rediseño de la página de equipos. Se creó una nueva apariencia de la página de equipos, básicamente. Junio y julio, se crearon nuevos elementos directamente desde WorkDocs, notificaciones de tablero silenciosas. Ahora podemos hacer la configuración para que las notificaciones no hagan ruido o para recibir solo las notificaciones que nosotros requeramos en el momento. Agosto y septiembre, actualización de permisos. Ahora proporciona un resumen de los permisos establecidos para permitir que la opción editar por sesionario sea más clara, robusta e intuitiva. Octubre y noviembre, capacidad para filtrar subpuntos. Ahora podemos utilizar este nuevo filtro avanzado para poder perforar subpuntos específicos en nuestro tablero. Resumen de resultado en Workforms. Se lanzó una nueva sección para ver los resúmenes de Workforms. Proporciona información básicamente en gráficas. La segunda herramienta que utilizamos de ejemplo es el software MySQL Workbench. Este software es un entorno gráfico de diseño de base de datos, servidores, administración y mantenimiento para el sistema MySQL. Ahora, MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. Es un sistema de gestión de base de datos que cuenta con una doble licencia, porque por una parte es de código abierto, pero por otra cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. Este software cuenta con 5 características. La primera es que tiene una arquitectura cliente-servidor, es decir, clientes y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento. Cada cliente va a poder hacer consultas a través del sistema de registros para obtener datos, modificarlos, guardar esos cambios o compatibilidad con SQL. Y SQL es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al ser un estándar, MySQL ofrece plena compatibilidad
por lo que si se ha trabajado en otro motor de base de datos no se tendrá problemas con migrar a MySQL. La siguiente característica es que tiene procedimientos almacenados. Esto quiere decir que de no desear las tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible incrementar la eficacia de nuestra implementación. La siguiente característica es de que son desencadenantes, que va a permitir realizar ciertas tareas de nuestra base de datos. En el otro va a ser lanzado para actualizar registros y así optimizar su funcionalidad. La última característica son las transacciones. Una transacción va a representar la actuación de diversas operaciones en la base de datos como un dispositivo. El sistema de base de registros va a avalar que todos los procedimientos se establezcan correctamente o bien ninguna de ellas. En caso, por ejemplo, de una falla de energía cuando el monitor falla o ocurre algún otro inconveniente, el sistema va a optar por preservar la integridad de la base de datos, resguardando la información. El siguiente punto es la estructura de este software. Bueno, MySQL Workbench proporciona una herramienta gráfica para trabajar con servidores y bases de datos MySQL. Es totalmente compatible con las versiones 5.5 y superiores de MySQL. Como se presenta en el sitio oficial de este programa, los elementos de la interfaz de MySQL se dividen en varios grupos que le permiten al usuario cumplir con diferentes requerimientos, los que, a su vez, hacen que logre todos los objetivos de sus programas. Este software Workbench va a proporcionar 5 áreas principales de su funcionalidad. La primera área es el desarrollo de SQL, que va a permitir crear y administrar conexiones a servidores de bases de datos, además de permitirle al usuario configurar los parámetros de conexión. Va a brindar la capacidad de ejecutar consultas SQL en las conexiones de las bases de datos en el editor SQL incorporado. Esta funcionalidad va a reemplazar la proporcionada anteriormente por una aplicación independiente que era Query Browser. La segunda área es el modelado de datos. Esto le va a permitir al usuario crear modelos del esquema de su base de datos gráficamente, crear una ingeniería inversa y directa entre un esquema y una base de datos en vivo, y además editar todos los aspectos de su base de datos utilizando el editor de tablas completo. El editor de tablas va a proporcionar funciones fáciles de usar para editar tablas, columnas, índices o rutinas y vistas. Otra área es la administración, crear y administrar instancias de un servidor. La siguiente es la migración de datos. Esta considero que puede ser importante porque puede migrar desde Microsoft SQL Server, Sybase Ace, SQLite, SQL Anywhere, PostgreSQL y otras tablas, objetos y datos de RDM, VMS a MySQL. Esto quiere decir que pues, la migración también va a admitir la migración de versiones anteriores de MySQL a las versiones más recientes. Y ahí se puede ver en la imagen todas las opciones que tiene la función de migrar datos. Y pues la última área es la compatibilidad con MySQL Enterprise. Quiere decir que va a tener una compatibilidad con productos empresariales como MySQL Enterprise Backup o MySQL Audit. MySQL Workbench está disponible en dos ediciones, Community Edition y Commercial Edition. La Community Edition está disponible de forma gratuita. La edición comercial proporciona características empresariales adicionales como la generación de documentación de base de datos a bajo costo. Seguimos con la configuración de MySQL Workbench. Primero tenemos que instalar MySQL Community Server. En segundo paso debemos instalar MySQL Workbench, que este se puede instalar desde el banco de trabajo usando algún archivo zip o un instalador, que es el más recomendable. Una vez que ya tenemos instalado, lo que debemos hacer es seguir estos pasos para su configuración. Nuestro primer paso es ejecutar Workbench MySQL y lo que se ve en la pantalla se llama Home Window. A continuación, debemos crear su conexión del servidor MySQL, el cual contiene detalles sobre el servidor de base de datos de destino, incluido como cómo conectarse en él. Aquí vemos en la captura MySQL Connections y un signo de más. Vamos a hacer clic ahí en la ventana del Workbench Home, ¿vale?
Esto lo que realizará es abrir la configuración de una nueva conexión. Como principiante podemos crear una conexión para un servidor instalado localmente. Debemos hacer clic en Configurar administración del servidor en la ventana Configurar una nueva conexión para verificar la configuración del servidor. Esto nos abrirá una nueva ventana llamada Configurar administración local. Para continuar debemos dar clic en el botón Siguiente. Luego el asistente probará las conexiones a la base de datos. Si las pruebas fallan, va a retroceder y corregir los parámetros de conexión de la base de datos. A continuación nos abre una ventana emergente que nos pedirá la contraseña del root para probar su conexión con la instancia local del servidor de MySQL. La contraseña que nos pide es la que se configura durante la instalación de MySQL Workbench. Ingresa la contraseña y presiona OK. A continuación, el asistente probará las conexiones de la base de datos. Si la prueba falla, retroceda y corrija los parámetros de conexión de la base de datos. De lo contrario, si todas las pruebas son exitosas, hacer clic en el botón Siguiente para continuar. Posteriormente, nos abrirá un nuevo asistente sobre administración de servicios locales. Este nos permite alternar entre múltiples servidores de seguridad de MySQL instalados en un equipo. Como principiante podemos omitir esto y dar clic en el botón Siguiente para continuar. El asistente verificará la capacidad para acceder al archivo de configuración del servidor MySQL y probar los comandos de inicio detención. A continuación nos arroja esta ventanita que nos dejará revisar las configuraciones actuales. Después de revisarlas, hacer clic en Finalizar para concluir la configuración del servidor. Nuestro siguiente paso es configurar una conexión que se puede usar para conectarse al servidor. Si aún no ha creado una conexión, puede usar los valores predeterminados dados. Hacer clic en Probar conexión, que es el número 2, y después ingresar el nombre en la casilla número 1. Esto nos abrirá un cuadro de diálogo que pedirá la contraseña para rotear el usuario seleccionado. Si su usuario de root de MySQL tiene una contraseña, puede ingresarla usando la función Store Invalid. Haga clic en Aceptar. Si la contraseña introducida para el usuario es correcta, se mostrará la siguiente pantalla. Haga clic en ambos botones, Aceptar, y estará listo para continuar. Y así es como se nos mostrará en la pantalla de inicio. Bueno, ahora avanzaremos con lo que viene siendo Workbench. Y, a diferencia de Monday, aquí se dirán menos cambios, aunque irónicamente tiene más. Primero que nada, podemos ver que existen 4 versiones principales de MySQL Workbench, las cuales son Alpha 1.0.1, que es básicamente la primera versión lanzada de Workbench en 1985, teniendo todas las características iniciales. Después, una beta 5.0.14. El modo de representación de software. Este fue cambiado y ahora fue usado para Windows GDI en lugar de la biblioteca de mesas. Este cambio trajo un gran aumento de rendimiento hacia lo que viene siendo nuestro framework Workbench, lo que hace que más gente pueda utilizarlo de una forma más sencilla, ya que no necesitas un gran equipo para poder utilizarlo. Versión completa 6.2.1. Se centró en el soporte para innovaciones lanzadas en MySQL. Esto, a grandes rasgos, es que se centraron plena y fijamente en MySQL. Versión completa 8.0.11. Visual SQL Editor. Se puede instalar los frameworks de Microsoft.NET 4.5. Es lo que se le agregó, aparte de que también C++ versión 14 también puede ser utilizada en esta versión final, que es básicamente muy cercana a la que nos encontramos ahora. La versión en la que nos encontramos ahora es la 8.0.30. La tercera y última herramienta es Brackets. Y bien, ¿qué es Brackets? Esto es un editor ligero, pero potente, moderno de texto. Esta herramienta va a mezclar visuales en el que el editor pueda obtener la cantidad correcta de ayuda cuando el desarrollador desee sin tener que coger el camino de su proceso creativo. Esta plataforma tiene varias características únicas
como la edición rápida y la vista previa dinámica, además de otras funciones que no se encuentran en otros editores. Brackets está escrito en JavaScript, HTML y CSS. Esto significa que la mayoría de quienes usan Brackets tienen las habilidades necesarias para modificar y además extender el editor. La primera es la edición en línea. Quiere decir que en lugar de saltar entre pestañas de archivos, Brackets va a permitir abrir una ventana del código que más le interesa al desarrollador. La segunda característica es la vista previa en vivo. El usuario va a poder obtener una conexión en tiempo real con su navegador. Cuando realice cambios en su código en CSS y HTML, instantáneamente se verán esos cambios en la pantalla. Y la tercera característica es el soporte de preprocesador. Esto quiere decir que se puede trabajar con preprocesadores de una forma completamente nueva. Brackets sabe lo importante que son los preprocesadores para el flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es lenguaje que igual sea web. La estructura de Brackets está muy sencilla. Empezaré mencionando el área de trabajo. El área de trabajo solo está visible cuando se han abierto archivos en Brackets. Haciendo clic en cualquier archivo del árbol de archivos, este se va a abrir en el área de edición y va a mostrar su nombre en el área de trabajo. La siguiente parte es el árbol de archivos. En él se van a mostrar todos los archivos y carpetas que contiene una determinada carpeta. Normalmente la carpeta de trabajo que contiene nuestras páginas web. La siguiente es la vista previa en vivo. Una de las características más interesantes de Brackets es la posibilidad de ver en Google Chrome las páginas al mismo tiempo que se están editando. Para poder ocupar esta función hay que hacer clic en el icono de vista previa en vivo. Este está ubicado en la parte superior derecha, ahí como en un rayito. Y así es como se vería la vista previa en Google Chrome. Como recién se instaló el programa, lo primero que nos va a aparecer es una guía de primeros pasos con Brackets. Pues bueno, está sencilla, pero pues muestra que la función de vista previa está funcionando correctamente. La siguiente parte es el gestor de extensiones. Este está ubicado abajito del rayo de vista previa y le va a permitir al desarrollador instalar extensiones para desarrollar un mejor proyecto. Además, podrá tener la opción de instalar temas, ver sus temas instalados y los temas que esté usando por defecto. Aquí se ve cómo aparece la ventana en la que nos vamos a poder desplazar para ver las extensiones disponibles, los temas disponibles o los que tengamos instalados o los que están por default. La siguiente parte es el área de edición. En esta área es donde el desarrollador podrá escribir todo el código de su página web, no hay más. Y la última parte de Brackets es la barra de estado o de herramientas. Esta va a mostrar el número también va a permitir intercambiar entre el modo insertar, INS y el modo sobreescribir, SOV. Seleccionar la codificación de caracteres, cambiar el tipo de archivos y además ver el número de tabulaciones en la sangría. Continuamos con la configuración de Brackets. Una vez bajando Brackets de la web, nos aparecerá esta ventana, donde nos indica cuántos megabytes libres se requieren para su configuración. Aquí debemos aceptar los términos de licencia y condiciones para continuar con la configuración correctamente. Nos arroja esta otra ventanita donde nos pide que elijamos la instalación que más nos convenga. Tenemos la opción de típico y personalizada. Comúnmente siempre ocupamos típico, entonces nos vamos a darle clic a esa parte, ¿vale? Posteriormente nos muestra estas ventanitas que nos dice por favor espere hasta que el asistente de instalación instale Brackets. Y después nos dice que ha sido correctamente instalado y nos arroja un botoncito de iniciar y finalizar. Esto nos indica que todo ha salido bien, que se ha instalado y configurado correctamente y estamos listos para comenzar a trabajar en él. Y para poder finalizar, avanzaré un poco rápido con lo que viene siendo Brackets. Modern, Powerful and Open Source. Eso es básicamente lo que nos dice su página al abrirla. Dado que Brackets es un framework de código libre, cualquier persona puede programar extensiones para él, tal como si de Visual Studio se tratara. Y a continuación, yo les diré algunos de estos cambios, algunas de estas extensiones que existen. Número 1. RCH Bootstrap 4 Snippet.
21 de enero de 2021. Básicamente es una colección de fragmentos de Bootstrap para Brackets. Nebulosa 1.0, 31 de enero de 2020. Tema oscuro y colorido para soportes. Básicamente sus palabras clave para encontrarlo son tema nebuloso, oscuro y estrellas. Sincronización en la nube, 6 de agosto de 2020. Sincroniza la edición de tu documento. Si no existe, se crea directamente a tu servidor sin necesidad de usuario FTP o similar, ya que lo haces localmente y sin terceros. Castic Templates, 21 de octubre de 2020. Insertar código desde plantillas. Básicamente, tener plantillas hechas y con base de cierto tipeo, sacar esa plantilla. Matriz Themes 2020, 5 de octubre. Este es un tema para crear efectos visuales como la terminal hacker, entre muchas comillas. Monday se integra en la parte de requerimientos, ya que con su funcionamiento en la plataforma misma ayuda a organizar, al buen funcionamiento y a la disponibilidad de recursos y tiempo hacia cada paso y proceso que requiere dicho proyecto. Aparte que nos da una idea y es un software muy amplio para poder desarrollar dichas acciones. Por otro lado, MySQL se integra en el diseño, ya que dicho software ayuda a modelar, generar y administrar bases de datos de forma visual, incluyendo todo lo que un moderador de datos necesita para crear modelos ER, ingeniería directa e inversa, y también ofrece características clave para realizar tareas difíciles de documentación y administración que normalmente requieren mucho tiempo y esfuerzo. Todo esto nos los facilita dicho programa. Por otro lado, también manejaremos Brackets. Brackets es un integrador en desarrollo, ya que nos permite combinar herramientas visuales en el editor para que obtengamos la cantidad adecuada de ayuda sin interponerse en nuestros procesos creativos del proyecto mismo.